Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos, hemos quedado en el punto 2471. Dentro del octavo mandamiento abrimos un nuevo apartado que tiene como título Dar testimonio de la verdad. Después de que habíamos concluido el apartado anterior con el título Vivir en la verdad. De vivir en la verdad pasamos a dar testimonio de la verdad. El punto 2471 dice así: Ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las situaciones que exige dar testimonio de la fe, el cristiano debe proclamarla, debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. La primera afirmación de este punto es referente a que Cristo ante Pilato proclamó que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Es impresionante el que el Señor hiciese como esta definición: ¿yo para qué he venido a este mundo? Es una confesión importantísima. ¿Para qué he venido a este mundo? Es verdad que en la Sagrada Escritura podríamos encontrar distintas explicaciones, que todas ellas confluyen y se suman, ¿no? Cristo ha venido al mundo para salvar al mundo, para salvarnos de nuestros pecados, para que retornemos a Dios. Bueno, pero hay una frase que las puede resumir todas, ¿no? Para dar testimonio de la verdad. Porque el que conoce la verdad que es Dios, pues evidentemente de ahí extrae consecuencias como son su conversión interior, etcétera, etcétera. Para dar testimonio de la verdad. Para eso ha venido Jesucristo. Merece la pena también que hagamos una reflexión sobre este aspecto, sobre, primero, cómo ante Pilato Jesucristo mantiene ese silencio y esa confesión, que tiene unas grandes similitudes también de ese silencio y confesión que mantuvo ante el sumo sacerdote. Sabéis que en el proceso de Jesús hay un doble proceso, digamos, el proceso religioso y el proceso ante los romanos. El proceso religioso ante las autoridades judías y el proceso civil ante las autoridades romanas. Ese doble proceso. En los dos procesos hay un testimonio por parte de Jesucristo. Y además un testimonio que nos enseña a nosotros a testimoniar. También a Pilato le impresionó el silencio de Jesucristo. Le impresionó. ¿Tú no te defiendes? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida? Y entonces es cuando Jesús en ese momento dice, cuando él testimonia que su vida está en manos del Padre y que él ha venido a dar testimonio de la verdad. Y se encuentra ante un Pilato que es imagen del mundo escéptico, del mundo escéptico. Por el contrario, el interrogatorio que, por ejemplo, recoge Marcos 14 ante los sumos sacerdotes, recoge estamos no ante el hombre escéptico, sino ante aquellos que se irritan, rechazan esa verdad que ellos mismos están proclamando. Fijaros, dice Marcos 14, versículo 57. Algunos, levantándose, dieron contra él falso testimonio. Es decir, el testimonio de Jesucristo contrasta con falsos testimonios. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en esto coincidía en su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús: sí, yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir en las nubes. En ese momento es cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y allí proclama, ¿no?, la sentencia de muerte, aunque él no podía ejecutarla, y por eso le pasa ante Pilato. Fijaros, el testimonio de la verdad que viene a traer Jesucristo, Él es la verdad y viene a testimoniar la verdad que el Padre ha puesto en sus manos, encuentra en las autoridades judías y en los romanos dos acogidas o dos tipos de rechazos muy distintos. Las autoridades judías les irrita esa manifestación de Jesús como que Él es el Cristo, el bendito de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Eso les irrita. Para ellos es un escándalo. Para los romanos, sin embargo, esa verdad que Cristo proclama les parece una necedad. Es una necedad. Les patina, como se dice. Les resulta indiferente. Les patina. Les trae sin cuidado. Pero de alguna manera lo que no quieren es líos, lo que no quieren es problemas, lo que no quieren es comprometerse en sus intereses, ¿no?, en sus intereses políticos. O sea, Pilato lo que quiere es que no haya nada que le aparte de su carrera política y de resolver los problemas con la mayor agilidad posible. Entonces por eso San Pablo distingue, ¿no?, escándalo para unos, necedad para otros, ¿no? La verdad puede ser rechazada de dos maneras, como la rechazaron los sumos sacerdotes, como la rechazaron las autoridades judías porque les irritaba, la rechazaron porque les estaba esa verdad, en el fondo les estaba denunciando, se sentían acusados por ella por su falsa religiosidad, porque habían hecho de su religiosidad, habían hecho una manipulación, no estaban plenamente abiertos, ¿no?, a la verdad que Yahvé había querido revelar a través del pueblo judío, y habían hecho una especie de uso indebido, habían hecho una especie de profesionalización de esa revelación que Yahvé había dado a ese pueblo elegido. Habían querido como adueñarse de ella y sentirse, ¿no?, dueños de ella, y por eso les irrita y rechazan violentamente la revelación en Jesucristo. Y, como digo, en el caso de los romanos lo que existe es pues una indiferencia, ¿no?, les parece una necedad. Pero en medio de esos dos rechazos, sustancialmente el testimonio de Cristo es el que es. Y el Señor da el mismo testimonio con silencios y con palabras. Impacta ver cómo el Señor, a la hora de dar testimonio, Él dice que viene a dar testimonio de la verdad, pero a veces testimonia callando. Y testimonia callando, especialmente cuando Él no entra a discutir con las falsas acusaciones. No entra a discutir, no entra a autodefenderse. La verdad se defiende por sí sola. En otros pasajes del Evangelio dice el Señor: yo he predicado abiertamente, vete y pregunta a los que me han escuchado. Yo no voy a estar aquí diciéndole a este que es un mentiroso en lo que ha dicho. Si ha mentido, pues Dios le juzgará. O sea, es impresionante ver el Señor que escucha falsos testimonios y se calla, y no entra a rebatir. Una forma también de confesar la verdad, a veces pues es sencillamente poner en manos de Dios nuestra defensa. La verdad se defiende por sí sola, cuando es Dios nuestro defensor. Sea sí, cuando sea sí, sea no, cuando sea no. El Señor da testimonio también de una manera que es muy aleccionadora para nosotros, a veces renunciando a la autodefensa. Esto por una parte, ¿no? Pero también cuando le inquieren sobre la pregunta, no ya sobre dimes y diretes, no sobre si dijiste, si no dijiste, si hiciste, o es verdad que hiciste esa revuelta, no es verdad, sino cuando le preguntan sobre su persona, ¿eres tú el Hijo de Dios? Ahí sí que responde, porque ha venido a dar testimonio de la verdad. Por eso esa frase que dice Jesús ante Pilato, he venido a dar testimonio de la verdad, la tenemos también corroborada, por ejemplo, en el capítulo 17 de San Juan, cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y al que tú has enviado, Jesucristo. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado. Ahora ya saben todo lo que me has dado, que saben que todo lo que tú me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste yo se las he dado a ellos. Fijaros cómo el Señor, en esta oración que tiene después de la última cena, en esa oración sacerdotal que solemos llamar, el Señor, hablando con Dios Padre, le dice que Él ha manifestado a los que le han sido encomendados todo lo que el Padre le ha comunicado. No me he callado nada, yo me he manifestado. Tuyos eran, tú me los distes. Y la vida eterna era que te conociesen a ti y a tu enviado, ¿no? Entonces el Señor no se ha ocultado. Las palabras que me distes se las he dado a ellos. Jesús es como si le dijese al Padre, Abba, misión cumplida. Misión cumplida, he sido el revelador, no me he callado las cosas, las he manifestado. Es verdad que parte de la semilla ha caído al borde del camino y otra parte ha caído en terreno pedregoso y otra entre zarzas, pero yo no me he callado, yo he sido generoso sembrando la palabra. He venido para dar testimonio de la verdad y la he dado. Padre, y ahora vuelvo a ti. Es impresionante el capítulo 17 de San Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y yo por eso he dado mi vida, para que el Padre sea conocido, el Padre sea amado. Por eso se dice, santificado sea tu nombre. Para eso ha dado Jesucristo su vida. Luego, digamos que este punto 2471 que hoy estamos comentando, comienza con esta afirmación. Jesucristo es el revelador del Padre y Él ha venido para dar testimonio de la verdad y lo ha hecho y no se ha callado, lo cual no quiere decir pues que haya hablado de cualquier manera ante cualquiera, no, porque también el Evangelio, este Evangelio que dice no me he callado nada de lo que tú me has dado, también dice que no se puede echar perlas a los cerdos. También es una frase evangélica esa, que no se puede echar perlas a los cerdos. Y esa expresión tan fuerte de que no se puede echar perlas a los cerdos quiere decir que en ciertas situaciones me voy a callar porque veo que no hay una mínima disposición de acogida a esa verdad que quiero revelar. Y por eso Jesús se calló en esos interrogatorios cuando les hacían falsas acusaciones y Jesús se calló porque no quería echar perlas a los cerdos. Y no estamos hablando de insultos personales, como os podéis imaginar, que eso está fuera del estilo de Jesucristo. No se trata sino de juzgar y discernir cuando en una situación determinada no merece la pena. Por ejemplo, a veces pues también suele ser complicado distinguir esto, ¿no? Pero a veces a la Iglesia le invitan a que envíe un representante a algún debate determinado en un programa televisivo y uno tiene que hacer un discernimiento. Vamos a ver, sí, tenemos que dar testimonio de la gracia a los medios de comunicación, pero en ese programa determinado que es de telebasura completa y total, en la que ahí sale todo revuelto y vamos, de una manera totalmente indigna, ahí es el lugar adecuado para que vayamos y debatamos. Pues igual no. Hay que hacer un discernimiento que es delicado, ¿no? Pero igual no. Igual hay que aplicar en este caso concreto el no echemos las perlas a los cerdos porque no saben apreciarlas, ¿no? O no es el lugar adecuado una pocilga para... Bueno, pues aquí, en esta especie de delicado discernimiento, el Señor nos enseñó a dar testimonio de la verdad, no callarse nada, entender que la misión cumplida es el poder decir, Señor, Padre, Abba, no me he guardado nada de lo que me distes, todo lo que me distes lo he comunicado, y al mismo tiempo tener el discernimiento de cómo hacerlo y en qué lugar y qué modo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2471. Decíamos en la intervención anterior que Cristo ante Pilato pronunció esa frase que es casi definitoria de cuál es la razón de ser de su encarnación, de haber venido a visitarnos, enviado por el Padre. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y como consecuencia lógica, pues el catecismo deduce,
el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor, no avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos de Él nunca. Aquí se nos remite a un punto anterior, al 1816, dar testimonio. Decía, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. O sea que aquí digamos que hay como, si queréis podemos decir que hay 4 niveles en el ser testigo de Jesús. Primero, creer con firmeza. Segundo, vivir con coherencia. Tercero, proclamar. Y cuarto, rebatir, que también yo creo que este es un aspecto que a veces también se nos olvida. Es importante creer y creer con coherencia, claro. Y proclamar ante los demás. Y rebatir los errores, porque a veces mira, yo creer ya creo, pero intento creer e intento ser coherente, pero no me pidas ya que yo esté delante de los demás dando testimonio. Pues sí, debes de dar testimonio delante de los demás. Algunos incluso dicen, mira, yo proclamo y digo lo que pienso, pero no me pidas ya que le rebata al otro. Pues sí, también el ser capaz de proclamar conlleva el rebatir, porque una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. Luego también la apología, que es una palabra que parece que casi la hemos borrado de nuestro vocabulario, forma parte de la confesión cristiana. O sea, no únicamente el dar testimonio de lo que yo vivo, sino también ser capaz de rebatir pues las filosofías falsas, las formas erróneas de pensamiento que se están expandiendo, etcétera, ¿no? Primero, creer. Al mismo tiempo que creo, en segundo lugar, pues vivir coherentemente con lo que creo. En tercer lugar, proclamar ante los demás cuál es la fe. Y en cuarto lugar, ser capaz también de rebatir los errores que se difunden y son contrarios a esa fe que yo he proclamado. Bueno, también cuando yo digo primero, segundo, tercero y cuarto, no quiero decir que tenga que ser, o sea, que hasta que no llegue, que no puedo empezar a rebatir hasta que no haya hecho los anteriores. No es así. No se trata de un orden cronológico, es más bien un orden lógico, pero claro, al mismo tiempo que crees, tienes que tu vida adecuarla a lo que has creído y proclamarlo ante los demás y rebatir los errores, ¿no? Aquí lo sustancial es el no avergonzarse, el no avergonzarse del Señor. Él no se ha avergonzado, ¿no?, de nosotros. Hay un texto pues, que yo creo que es el más paradigmático, ¿no? Mateo 10. Todo aquel que... Este es un texto que yo cuando voy a confirmar, cuando hago las confirmaciones, se lo digo mucho a los chicos que se confirman, recordándoles que el sacramento de la confirmación es un sacramento que nos hace un envío para ser apóstoles, para ser testigos. Es propiamente el sacramento del apostolado. Por eso les suelo recordar mucho a los chicos el día de su confirmación este texto, Mateo 10. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, o sea, el que me defienda a mí ante los hombres, también yo me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo. También yo le defenderé ante mi Padre. Pero a quien me niegue ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es un texto tremendo. Es un texto tremendo, ¿no? O sea, el Señor nos está diciendo, yo necesito de ti para que seas mi testigo ante los demás. Defiéndeme que yo te defenderé. Defiéndeme que yo te defenderé. Da testimonio de mí, que también yo daré testimonio de tu testimonio. Y valga la redundancia. Es el no avergonzarse. También se suele decir eso mucho, ¿no? Cuando por ejemplo, se le impone a una persona la cruz, en algunas confirmaciones también es frecuente que a los chicos después de confirmarse se les imponga una cruz, ¿no?, colgando del cuello, y se les diga, no te avergüences de la cruz de Cristo, no te avergüences de la cruz de Cristo. Otra expresión impresionante. Por eso, digamos que la afirmación que aquí se está haciendo es que también la confesión de la fe
es necesaria para la salvación. El testimonio es necesario para la salvación. Para la salvación no solamente es necesario el creer y el ser coherente con la fe y el tener unas obras de coherencia, ¿no?, sino el ser testigo. Hay que intentar no hacer una lectura parcial, fragmentada, ¿no?, de los evangelios, sino sumar todos los pasajes. Es verdad que algunos pasajes dicen: el que crea se salvará, y otros pasajes insisten en el cumplimiento de los mandamientos. Y tuve hambre y me disteis de comer, etcétera. O sea, hay pasajes, ¿no?, y los talentos que no enterré. Bien, pero también existe este pasaje del Evangelio que también hay que sumarlo sin olvidarse de él. Al que me defienda a mí ante los hombres, también yo le defenderé ante el Padre. Luego, dar testimonio, ser apóstol, hacer apostolado, también es requerido, es algo esencial y forma parte, ¿no?, del camino de salvación que Jesucristo ha venido a trazarnos. No es una cuestión para algunos, no es una cuestión reservada, pues mira, para los curas o para los religiosos. No. Todos estamos llamados a ser testigos y a hacer apostolado, y todos tenemos este pasaje evangélico, este que yo aquí he proclamado, diciendo con pues el de Mateo 10, de que el que me defienda a mí, yo le defenderé ante el Padre, y el que se avergüence de mí, también yo me voy a avergonzar de él. Está dicho para todos, no solo para algunos, dependiendo del estado de vida, etcétera, no, para todos. Continúa adelante, en este punto 2471 que estamos comentando, con un ejemplo concreto. Aquí se recurre ahora, después de haber dicho que tenemos que ser testigos, tenemos que dar testimonio de la verdad, se recurre ahora al ejemplo de San Pablo. Dice: en las situaciones que exige dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante los jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. ¿Y qué ejemplo es ese? Bueno, pues está hablando aquí del caso de San Pablo, que sabéis que tuvo que ser un confesor de Jesucristo, tuvo que testimoniarle en medio de persecuciones. Finalmente, pues él murió decapitado, por eso se le suele siempre representar con la espada en la mano. Es la espada de su palabra, la espada de la palabra, que es penetrante, pero también es la espada con la que él muere decapitado. Y él tuvo un proceso por el que fue juzgado. Él apela al César, y bueno, primeramente es arrestado en Jerusalén, y hay un momento en el que él tiene, digamos, en Cesarea del Mar, tiene otra sesión de su juicio, ¿no? Y aquí se nos remite Hechos 24, versículo 16, de qué manera él dio testimonio, y lo pone como ejemplo. Es un ejemplo de testimonio valiente y prudente. Y entonces, ante el gobernador Félix, el gobernador de Cesarea, en el juicio, habló de esta forma. Estamos hablando de Hechos 24, versículos del 10 y siguientes. Dice: a una señal del gobernador, Pablo hizo uso de la palabra en estos términos. A ver, le da el turno de la palabra, llega el momento de ser testigo, de testimoniar, y entonces a ver cómo habla Pablo. Y dice: el saber que desde hace años vienes administrando justicia a este nuestro pueblo me anima a presentar mi defensa. Por tanto, es diplomático Pablo, es diplomático. Hace únicamente 12 días que llegué a Jerusalén para rendir culto a Dios, como puedes verificar por ti mismo. Y nadie ha podido encontrarme enzarzado en discusiones con alguien en el templo, o promoviendo disturbios en las sinagogas o en las calles de la ciudad. No pueden presentarte prueba alguna de los cargos que me hacen. No obstante, reconozco que soy seguidor de ese nuevo camino del Señor que ellos consideran sectario. Pienso que así rindo culto al Dios de mis antepasados, aceptando todo lo que está escrito en la ley y en los escritos de los profetas. Es decir, pequeño resumen, él dice, bueno,
reconoce la autoridad ante la que está dando testimonio, la trata diplomáticamente, le dice: es falsa las acusaciones que me están haciendo, yo no soy un revoltoso, he llegado aquí, he llegado y es patente, ¿no? Y es evidente que no he dado ningún mal ejemplo, puedes preguntar a todos los que me rodean, no he dado ningún mal ejemplo. Ahora, es cierto, por otra parte, totalmente cierto, que soy seguidor de ese nuevo maestro, ese nuevo camino, el camino de Jesús, que se está abriendo paso. Ahora soy seguidor de ello, no me avergüenzo de ello, rindo culto, siendo seguidor de Jesús, estoy rindiendo culto al Dios de mis antepasados porque soy judío y reconozco en él el Mesías. Y dice: mantengo la esperanza que comparten también mis oponentes, de que Dios hará resucitar tanto a los buenos como a los malos. Por esa razón me esfuerzo en guardar siempre limpia mi conciencia ante Dios y ante los hombres. Es decir, yo estoy guardando, ¿no? Estoy guardando limpia mi conciencia precisamente porque esos opositores que me traen ante ti, especialmente los fariseos, creen en la resurrección de los muertos. También yo creo en la resurrección de los muertos como creen ellos, y por eso yo tengo que guardar limpia mi conciencia, porque seré juzgado por Dios. Y como creo en la resurrección, seré juzgado por Él. Luego tengo un deber, ¿no?, de guardar limpia la conciencia. Y termina su discurso diciendo: tras una ausencia de varios años regresé a Jerusalén para traer un donativo a los de mi nación y para ofrecer sacrificios. Si me encontraron en el templo fue porque había participado en una ceremonia de purificación y no estaba amotinando a nadie ni causando desorden de ninguna clase. Sin embargo, había allí algunos judíos de la provincia de Asia que, si en realidad tuvieron cargos contra mí, tendrían que ser ellos quienes formularan las denuncias en tu presencia. Es decir, me han acusado, yo no había cometido ningún desorden. Y digamos, Pablo le dice al gobernador Félix: pregúntale a ellos a ver qué es lo que dicen, ¿no? Y si no, que estos que están aquí digan qué delito me encontraron cuando comparecí ante el Consejo Supremo. Todo se reduce a una declaración que hice ante ellos en estos términos: estoy siendo juzgado hoy por vosotros porque espero la resurrección de los muertos. Y aquí también, fijaros, Pablo añade un aspecto, aparte de ser diplomático, aparte de ser pacífico, aparte de no entrar en broncas, ¿no?, aparte de afirmar explícitamente la verdad de que él es seguidor de Jesucristo, también es astuto Pablo. Es astuto porque en el momento en que él está siendo juzgado, pues él, como había entre sus acusadores, había fariseos y había saduceos, y los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no. Hay un momento en el que, pues, cuando Pablo había compadecido ante el Consejo Supremo, había recurrido a esa división entre sus oponentes, de una manera también astuta, para decir: hermano, soy fariseo. Estamos hablando ahora Hechos 23, versículo 6. Hermano, soy fariseo, nacido y educado como fariseo, y ahora se me juzga porque espero la resurrección de los muertos. Y ahí se produjo un tumulto entre fariseos y saduceos. Es decir, podríamos decir lo siguiente, que Pablo nos enseña a dar testimonio. Cuando él fue juzgado, en todo su proceso, que duró tiempo y tuvo que recurrir a Roma, en su proceso él nos enseñó, primero, a ser diplomático, a respetar las autoridades, a tener un espíritu pacífico, propio de quien no entra en broncas. Él dice: lo que están diciendo es falso, pregúntaselo a ellos y pregunta a quien me has visto por ahí, porque yo siempre he sido pacífico y nunca he entrado en discusiones, Afirma explícitamente la verdad, no se avergüenza de Jesucristo. ¿Cómo se va a avergonzar de Jesucristo, ¿no?, del que dio su vida por él, del que salió a su camino de Damasco, y transformó su vida? No se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Y al mismo tiempo intenta defenderse, pues sin faltar en absoluto a la verdad, se defiende pues con astucia, porque también alguien tiene, dando testimonio ante los hombres y ante los tribunales, tiene que ver de qué manera, con qué argumentos concretos puede hacerse entender mejor.
Estas son las características, pues, de su testimonio. Yo diría diplomacia, espíritu pacífico, valentía en la confesión de la verdad sin avergonzarse de Jesucristo, que esto es lo fundamental, y también estrategia humana, ¿no? Y astucia, de la cual también el Señor nos dice que tenemos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Tenía pues esta especie de ejemplo concreto que se pone el de San Pablo, es una forma concreta de qué manera nosotros estamos llamados a testimoniar la verdad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo. Vamos a pasar al punto 2472, en este apartado que tiene como título Dar testimonio de la verdad. Dice: el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Se nos remite, para hacer esta afirmación de nuestro deber de dar testimonio, a unos puntos anteriores. Pues el primero era el punto 863, en el que se recuerda que cuando se dice que la Iglesia es apostólica, de ahí viene nuestro deber de apostolado. Decimos que es apostólica porque la Iglesia permanece a través de los sucesores de los apóstoles, ¿no?, de San Pedro y de los demás apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen, ¿no? Permanece unida. Pero no únicamente significa eso, sino que toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Toda la Iglesia es apostólica. Id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Todos los miembros de la Iglesia, aunque sea de diferentes formas, tienen parte en este envío. Luego esto es esa obligación de propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Todos tenemos parte en esa obligación y en esa llamada de Jesucristo, en ese envío. Otro texto que también remarca esto es el 905 del Catecismo, que dice: los laicos cumplen su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de vida y de palabra. La verdad es que, claro, ser santo, ser coherente en nuestra vida, ya es ser apóstoles, dar testimonio, ¿no? Y se nos pide que sea con la vida y con la palabra, con una cosa y otra. Todavía para remarcar más esto, ¿no? Pues si fuese poco, aquí se nos ofrece otro texto, Mateo 18:16. Y en ese texto, en el contexto de la parábola de las 100 ovejas, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo que alegría tan grande tendrá por ella, más que por las 99 que tenía antes, ¿no? De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ni uno solo. O sea, la voluntad salvífica de Dios no se conforma con tener un cierto éxito, no se conforma. El celo del buen pastor es que no falte ninguna oveja. Y entonces, después de haber contado esto, dice: de la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y ahora dice: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. O sea, después de haber contado la parábola, acto seguido, sin punto y aparte, acto seguido de haber explicado cómo hay que ir en busca de la oveja perdida, dice: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo el asunto quede zanjado con la palabra de esos testigos. Si te desoye, díselo a la comunidad. O sea, es decir, una aplicación concreta, de esa parábola del buen pastor que busca la oveja perdida, según el Evangelio de San Mateo, es esta. Es la corrección fraterna, es vete y diles, vete y no te calles, sé testigo.
Es una aplicación muy hermosa que hace el Evangelio de San Mateo cuando une la parábola de la oveja descarriada con ese mandato de la corrección fraterna de vete y di y sé testigo. En otros evangelios no está así, el Evangelio de San Juan no está unida una cosa a la otra, pero aquí sí se une en San Mateo, de esta manera. Es una llamada de decir, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Tú no te tenías que haberte preocupado por él? Es responsabilidad tuya. Yo confiaba en que tú ibas a ser, yo había pensado en ti para él. Había pensado en que tú ibas a ser instrumento mío, ibas a ser mi pastor, el pastor que yo iba a enviar para que esa oveja no se perdiese. O sea, que aquí existe una especie de responsabilidad de unos hacia otros, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Podríamos aplicar que digamos que no ser apóstol de mi hermano, en cierto sentido, es ser Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Claro, uno puede decir, no, pero no es una comparación muy fuerte esa, porque, hombre, aquí no estamos hablando de asesinar, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que no estamos hablando de asesinar, pero no transmitir la vida eterna, no transmitir la vida que es Cristo, es dejarle morir a alguien, dejarle morir. No darle lo debido también es matarlo, en cierto sentido. Por eso sí que sirve, ¿no?, la comparación esa que Yahvé le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No lo has visto por ahí? Y lo había matado. Bueno, pues también el Señor nos pide y nos pregunta por nuestro hermano cuando nos está recordando nuestro deber de apostolado. Concluye este punto 2472 con un texto del Concilio Vaticano II, Ad Gentes, que dice: todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Bueno, otro punto hermoso, porque así como en el anterior insistía mucho en la corrección fraterna, vete y dile que se ha descarriado la oveja, etcétera, repréndele a solas y todo eso. Bueno, pues ahora nos añade otra forma concreta de testimonio, ¿no?, que es proclama lo que Dios ha hecho en ti. Dar testimoniar al hombre nuevo del que nos hemos revestido, dice, por el bautismo y la confirmación. Esto es importante. Una forma de ser apóstol, de apostolado importante, es hablar no únicamente de la teoría de que Jesucristo dijo esto y esto, ¿no? También es muy importante que el apostolado pase a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Pues mira, yo te voy a decir la experiencia de mi vida, ¿no? Y te voy a decir que yo cuando no conocía a Jesucristo y cuando estaba alejado de Él he sido un desgraciado. Y que cuando me he encontrado con Jesucristo, Él ha cambiado mi vida y soy feliz. Esto es un testimonio muy importante, que ya no es un testimonio ligado a la corrección o a la corrección fraterna, o la apología, o rebatir errores. No, ya otro nivel de testimonio, pero hay que conjugarlo todo. Yo observo que, por ejemplo, Juan Pablo II en este estilo de pastoral, ¿no?, que puso en marcha con las jornadas mundiales de la juventud, etcétera, él entendió que era muy importante para los jóvenes evangelizar desde este testimonio. Y ha sido muy frecuente que en estas jornadas mundiales salgan testimonios de jóvenes, un joven que, por ejemplo, fue perseguido, o al que le mataron a sus padres, y ante una gran multitud, una multitud de jóvenes sale y cuenta su testimonio, y cuenta cómo Dios le dio fuerza por la gracia para salir de aquel asunto, porque tuvo un atentado, etcétera. Otro joven cuenta pues el testimonio de que tuvo una enfermedad grave y cómo pues el Señor le dio su fuerza y su consuelo para saber llevar la enfermedad. Y luego sale otro joven y cuenta otro testimonio. Esto es muy evangelizador. Si Dios te ha dado un don de conversión y que ha cambiado tu vida, lo que dice el Evangelio, no se enciende una luz para dejarla escondida. Si se enciende una luz es para ponerla en el candil y que la vean los hombres
y viéndola que den gloria a Dios. Y sale alguien y dice, pues mira, pues yo estaba enganchado a las drogas y era esclavo de ellas, o era esclavo del alcohol y encontré a Jesucristo, y gracias a que encontré a Jesucristo fui capaz de dejar de beber, porque tenía una esclavitud que no podía con ella, y para mí era imposible romper con esa esclavitud, ¿no? Y me encontré con Jesucristo y cambió mi vida. Bueno, pues ese testimonio tuyo es necesario. Dios te ha dado ese don para ti porque te ama, pero también ha pensado en que tú seas lámpara para muchas personas, y que lo cuentes y que lo digas y que no te avergüences, ¿no? Que igual van a decir de ti, mira, ya está aquí el iluminado está iluminado, está pirado todo el día. Bueno, pues muy bien, ¿no? Pues bendita mofa, ¿no? Que puedas presentarte ante el Señor y decirle, Señor, hoy he hecho el ridículo por ti, se han reído de mí, bendito sea Dios, ¿no? Ese testimonio también, ¿no? Contar ante el mundo las obras que Dios ha hecho en mí, las obras de liberación, las obras de sanación, etcétera. Bien, lo dejamos aquí, en estos puntos en el que nos han recordado que Jesús vino a dar testimonio de la verdad, y que también nosotros estamos llamados a no avergonzarnos de dar testimonio del Señor y de las obras que Él ha hecho en nosotros. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Hay que bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Sí, soy Fran de Alicante. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta porque es que resulta que, hablando del tema del dar testimonio y corregir al hermano, tengo un familiar que se va a casar ahora mismo y la boda que van a hacer va a ser una boda civil. Entonces, pues mi duda era sobre si... ¿Me oye? Sí, le escuchamos, sí, adelante. Sí, mi duda era sobre si era conveniente que no asistiera a la boda o que de alguna forma hablara con ellos y es que no sé, estoy un poco... es un lío. Sí. Entonces, pues no sé qué sería lo más conveniente para ellos, porque creo que el estar en esa boda sería como apoyar su unión o... no sé, o si ir a la boda y, no sé, hablar con ellos o hacer como que no pasa nada, no sé. De acuerdo. No sé qué sería lo más conveniente. Gracias por su llamada, porque yo creo que es una duda que en alguna ocasión han manifestado los oyentes, y me parece que, en primer lugar, me parece positivo el hecho de que exista esa especie de cuestionamiento y sufrimiento de cómo acertar. Eso ya es bueno. Me parece que lo peor sería que un católico dijese, pues nada, no hiciese ningún problema de eso.
Primero, que lógicamente no es totalmente distinto el hecho de que esa boda por lo civil sea de dos cristianos o no lo sea. Si es una boda por lo civil de dos personas que no sean cristianas, pues no nos hacemos ningún problema. Claro, oye, pues esas personas no son cristianas, son conocidas mías, o son, pues lógicamente asisto a su boda por lo civil, porque es normal que se casen por lo civil cuando no están bautizados, ¿no? Bueno, hasta ahí ya llegamos. Pero claro, el problema está en que, claro, estas personas, si están bautizadas y se casan por lo civil, entonces, claro, supone una contradicción muy grande con su fe, porque han excluido a Jesucristo, ¿no? O sea, que un cristiano no se case sacramentalmente es excluirle a Jesucristo del amor matrimonial, ¿no? Y eso es un grave pecado, claro, es un grave pecado. Entonces, bueno, ¿de qué manera dar testimonio, no? Yo creo que hay que hacer un juicio de prudencia en el que cada uno vea, no existe, digamos, una norma por parte de la Iglesia, para entendernos, no existe una norma así casuística aplicable a todos en concreto, a todos. A mí me parece que hay que hacer un discernimiento en el que veamos si yo, por el tipo de relación que tengo con estas personas, es prudente el que yo no asista a esa boda. Bueno, pues no voy a asistir, les voy a decir por qué no asisto, les doy un testimonio de ello y les digo, mira, yo os quiero, os respeto, etcétera, pero es que me parece que cometéis un error por esto y no asisto por estos motivos y estas circunstancias, ¿no? O también pienso que otra fórmula es la de decirles que crees que están cometiendo un error, etcétera, y sin embargo asisto, aunque le doy testimonio de corrección fraterna con ellos, ¿no? ¿Y por qué puedo asistir? Porque igual veo que asistiendo, si creo que no van a tener la capacidad de dejarse corregir de la otra manera. Es decir, a veces uno dice, vamos a ver, necesito asistir a esa boda porque si no asisto se va a producir una ruptura completa y total, ellos no me van a admitir, no me van a admitir mi corrección, y sin embargo veo que van a poder escuchar mejor mi corrección si hago el gesto de asistir a ella, porque también con mi presencia ellos valoran que yo también he hecho un esfuerzo. O sea, cada uno tiene que medirlo, pero lógicamente hay que dar un testimonio, ¿no? Un testimonio dependiendo también el grado de relación que tengamos con ello, pero hay que dar un testimonio ante un amigo cristiano cristiano, mira, es incoherente con tu fe que dejes a Jesucristo aparcado en una cosa tan importante en tu vida como es el amor matrimonial. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Pues mire, yo era una pregunta y también hace poco fue nuestro padre allí a pedirles perdón por el holocausto, ¿no? Allá a los judíos, a Judea. Y yo quería saber, que no lo sé, si los judíos han pedido perdón por hacer lo que hicieron con Cristo y quién fue en realidad ¿Quién le crucificó? Entre los dos, entre los judíos y los romanos. Simplemente es esa pregunta, padre. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, yo creo que no es cierto eso de que el Papa haya ido a pedir perdón por el tema del holocausto. No, yo creo que eso no es correcto. Vamos a ver, una cosa es que todos tenemos nuestra parte de culpa en las desgracias que ocurren en el mundo. Pero precisamente ayer o antes de ayer escuchaba yo pues el testimonio de un rabino judío que pide la canonización, está pidiendo la canonización de su santidad Pío XII, y está recordando cómo Roosevelt, Churchill, etcétera, los dignatarios políticos norteamericanos y ingleses de aquel tiempo hicieron muchísimo menos. O sea, que el dignatario que más hizo por los judíos fue Pío XII, muchísimo más que el presidente de gobierno estadounidense, inglés, que encima tenían fuerzas militares y podían haber hecho muchas cosas, porque los que tenían fuerzas militares podían, por ejemplo, haber bombardeado, qué sencillo hubiese sido bombardear la línea de tren que llevaba los trenes hasta Auschwitz, ¿no? Y no lo hicieron, no lo hicieron, y la verdad es que no dejaron de hacerlo porque habían tenido peticiones concretas. Es decir, hubo una complicidad, ¿no? Una complicidad por parte de los dignatarios, incluso, o dejación, digamos, ¿no? Una dejación por parte de dignatarios y responsables occidentales,
que no tuvo, es decir, salvó muchísimos más judíos la Iglesia Católica que quienes tenían poder, incluso militar, y podían haberlo hecho. Con lo cual, lo de pedir perdón, vamos a ver, nosotros pedimos perdón porque siempre somos corresponsables del pecado de todo el mundo, pero no en sentido concreto porque la Iglesia Católica haya tenido una responsabilidad directa del Holocausto, que ciertamente no la ha tenido. Bueno, entonces yo creo que ese es el punto de partida, y en segundo lugar no es cuestión de insistir ahora, de insistir en si los judíos han pedido perdón o no han pedido perdón. No creo que tengamos que entrar en ese tema. Eso, cada uno tiene que ser fiel a lo que él ha conocido en conciencia. Nosotros no vamos a estar comparándonos con que otro ha pedido perdón o ha dejado de pedirlo. Me van a disculpar los oyentes que están igual esperando para poder entrar, para formular alguna pregunta más. Les dejaría igual para la siguiente ocasión, y aprovecho estos minutos finales para responder una pregunta que dejé pendiente hace unos días, ¿no? Preguntó un oyente sobre cuál es. Yo había hablado sobre que existe una norma litúrgica para que todos los que tengan posibilidad de ello, no estén impedidos, nos arrodillemos en el momento de la consagración. Y decía que tiene un gran valor también de oración y de signo de adoración a la presencia de Dios entre nosotros, el arrodillarnos en la consagración. Bueno, y además que es una norma litúrgica. Y preguntó un oyente cuál es la norma litúrgica con respecto a la postura corporal para después de haber comulgado. Y le dije que no lo tenía muy claro, que ya lo consultaría. Vamos a ver, en la ordenación general del misal romano, en el punto 43, habla de lo siguiente: en cambio, estarán sentados durante las lecturas, el salmo responsorial que precede el Evangelio, durante la homilía y mientras se prepara el ofertorio, también según la oportunidad a lo largo del gran silencio que se observe después de la comunión. Por lo tanto, según la ordenación general del misal romano, la postura corporal más adecuada que hay que tener después de la comunión es estar sentados, ¿no? Hasta que pues el celebrante se pone de pie para hacer la oración de acción de gracias. La explicación, yo creo que la explicación no la da, pero la postura de estar de rodillas, uno parece que se pone de rodillas delante de alguien. Yo me arrodillo delante de Cristo, que en ese momento, en la consagración, se ha hecho presente en el altar, nos arrodillamos ante Él. Sin embargo, cuando estamos no ante el Señor, sino que el Señor está dentro de nosotros porque hemos comulgado, parece que tiene menos sentido en ese momento el estar arrodillados, porque el Señor está dentro de mí. Y por lo tanto el estar sentado es un recogimiento interior. De todas maneras, como dice aquí también esta salvedad, según la oportunidad, parece que hay hace un matiz, pero digamos que la ordenación general del misal romano habla de que la postura propia, porque es verdad que el oyente dijo, es que parece que unos se ponen de pie, otros se sientan, otros se arrodillan, y bueno, la postura correcta es la de estar sentados. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.